Buen día, hermanos. El Señor les bendiga y quiero iniciar directamente la enseñanza de este día y luego al final quiero comentarles algunas cosas más y voy a avanzar y contarles que quiero que me acompañe por favor a Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Y recapitulando un poco en este día respecto de la enseñanza que hemos estado haciendo de Filipenses, yo anhelo en mi corazón que la palabra de Dios haya ya abierto su mente y su corazón. Cuán importante es la iglesia. Y la iglesia y la presencia de Dios en su iglesia. Vimos cómo Dios movió al apóstol Pablo a plantar en una iglesia donde él no quería o no pensaba plantar más bien una iglesia. Él quería plantar en Asia, mas Dios le guió de una manera sobrenatural a plantar una iglesia en Filipos, en la ciudad de Filipos, en la zona de Grecia, la zona de Macedonia. Y en esa zona, y desde ahí, plantando esa primera iglesia, fue la punta de lanza para iniciar la penetración del cristianismo en Europa, lo que hoy día conocemos como Europa, y llegar a los lugares más recónditos de esa tierra y desde ahí cruzar a las Américas, y nos llegó a nosotros el Evangelio. Y qué hermoso es ver cómo Dios obra, guía a su pueblo para mover a la iglesia, para la predicación de la iglesia, para el establecimiento de comunidades misionales que establezcan la palabra, que prediquen la palabra, que sirvan sus comunidades. Y así la iglesia llegó a ser lo que hoy día es la iglesia en el mundo. Y vimos cómo esto no es simple y cómo hombres y mujeres han tenido que sembrar sus vidas, trabajar por el Evangelio y predicar la palabra con denuedo, pero al mismo tiempo entendiendo que la vida es compleja, que la predicación se hace difícil, que el contexto a veces es muy complicado para predicar y que el sufrimiento y que la presión y que el desgaste de la extensión del reino también es parte de lo que tenemos que conocer, vivir, pero al mismo tiempo, a pesar de ese dolor, de ese desgaste, ver el gozo que produce cuando el reino de Dios se extiende, cuando la palabra entra en el corazón de alguien y el primer paso da vida eterna. Qué maravilloso es ver cómo alguien puede nacer de nuevo y desde nacer de nuevo acompañar su crecimiento para llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos en esta vida. Y sabemos que todos nos vamos a ir de aquí, mas entendemos por la palabra que Dios nos está enviando a predicar su palabra. El día de hoy quiero que leamos primero el texto de Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11, para poder ver lo que Dios nos va a compartir, a hablar en este día a través del predicador. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermoso párrafo, hermosa palabra del Señor. Y yo quiero introducir esta idea para que nos demos cuenta cuán importante es la predicación, pero cuán importante también es la oración. Y veamos aquí, vamos a ver cómo esta oración tan preciosa que está incluida en este texto es una oración que desborda amor, es una oración llena de amor, llena de pasión por otros. Y qué lindo poder ver cómo alguien puede amar de esa manera. Yo creo que las películas nos han intentado reflejar lo que es el amor. Hemos visto películas de Hollywood, Romeo y Julieta, a través de la historia. Y cada generación ha tenido películas que han marcado un ícono respecto del amor, ¿no? Y yo creo que todos entendemos relativamente bien lo que es el amor. Pero qué tremendo es poder ver un amor reflejado por una persona que no tiene un vínculo familiar con alguien, que no tiene ni siquiera a lo mejor cercanías culturales con alguien, y cómo alguien puede llegar a amar de esta manera.
Eso es tremendo y es precioso verlo aquí cómo el apóstol Pablo puede amar a la iglesia, vincularse con su comunidad, vincularse con sus hermanos a un punto que yo creo que todos nosotros en esta iglesia local estamos desafiados día a día a vivir. Pero también darnos cuenta en este párrafo cómo la oración es tan relevante para el ejercicio de la iglesia. Tan relevante es la oración para el crecimiento de su pueblo. Tan relevante es la oración para la defensa de su pueblo. Tan relevante es la oración para que los creyentes vivan conectados con Dios, que es una necesidad primaria y primordial de nosotros los hijos del Señor. Y qué lindo es ver cómo él ora, el apóstol ora en estos textos, lleno de gratitud. Él muestra agradecimiento a Dios por su iglesia. Da gracias a Dios por la iglesia y sin duda no es una iglesia perfecta como no es esta. Pero poder dar gracias a Dios por esa iglesia y ver eso, ver que esa alegría desbordante en estos textos puede hoy día también motivarnos a nosotros, a 2000 años de distancia, a amar la iglesia y dar gracias a Dios por la iglesia que tenemos, a pesar de que no es perfecta. Él está lleno de entusiasmo. Vemos aquí en estas primeras líneas cómo él desborda entusiasmo y él sabe que todo ese trabajo, toda esa vida de oración profunda va a producir fruto. Ha producido fruto, pero va a producir más fruto. ¿Por qué? Porque él está convencido de algo. De que el que comenzó la buena obra en esa iglesia, en ese pueblo, en ese lugar de Europa, va a perfeccionar esa iglesia hasta el día que el Señor venga. Y esa es una convicción que cada creyente debe tener en su vida personal, también en su vida familiar y también en su vida comunitaria de iglesia. Estar convencidos en el corazón, en su mente, y que eso impacte sus emociones, a pesar de que a veces podemos ver cosas que no apuntan a eso, de que el que comenzó una obra en nosotros, en mí, en mis hijos, en mi esposa, en mi iglesia, va a ser perfeccionada, porque hay un Dios que está detrás de todo. No es solo el trabajo de un hombre forzado, aunque Dios pide nuestro trabajo forzado. Es también la obra de un Dios todopoderoso, capaz de transformar la vida y el corazón de cualquier tipo de persona. Y lo vimos en la primera predicación. Hasta el más terrible de los hombres puede ser convertido. No importa cuán difícil sea una persona, Dios puede transformar la vida y el corazón de alguien. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, porque Dios lo dice y lo he visto, lo he palpado. Dios me ha ido cambiando a mí, me queda mucho. Dios tiene que ser mucho en su pastor todavía. Más he visto cómo Dios obra en el corazón de los hombres y las mujeres que se entregan al Señor. Y qué tremendo es darnos cuenta. Y volviendo al contexto y entendiendo el contexto en que esta carta está escrita, Pablo, hermanos, está preso. Y él puede desbordar amor en la peor de las circunstancias de la vida. Preso, golpeado, apaleado, sin muchas posibilidades de hacer algo. Y él está preso, pero está lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de amor desbordante por su iglesia. Y qué lección más grande para nosotros. Pero algo que quiero que note como primer punto hoy día es que aunque Pablo está preso, hermanos, la palabra de Dios no está presa. Aunque alguien pueda estar encerrado en un lugar, la palabra de Dios nunca va a estar presa. Dios va a hacerlo. Pablo es prisionero de Cristo, no es prisionero de César. Y aunque usted pueda estar atado en una circunstancia, eso no significa que Dios no pueda usar tu vida en esa circunstancia. Aunque la palabra está ahí, ¿cierto?, en el corazón de Pablo y están intentando ponerle un bozal, esa palabra puede salir de alguna manera a través de la oración. La agenda de Pablo está dirigida por el cielo, no por los hombres, no por aquellos que lo metieron en la cárcel. La vida de Pablo no acabó en la cárcel. La vida de Pablo no acaba el día que los hombres quieren que la vida acabe. La vida de los creyentes acaba el día que Dios quiere que la vida acabe. Y eso es importante abrazarlo en el corazón. Entonces, las circunstancias, hermanos, pueden estar fuera de nuestro control. Pero hermanos, aunque parecen fuera de control, ¿sabe usted? Están plenamente dirigidas y controladas por el Dios de los cielos. Nada está fuera más bien del control de nuestro Señor. Él las controla, Él las conduce. Los hombres, hermanos, pueden intentar poner barrotes a nuestras vidas. Pueden ponernos y encerrarnos como encerraron a Pablo, pero la palabra del Dios vivo jamás va a estar presa. Y tenemos que confiar en eso. Y tenemos que predicar la palabra y tenemos que abrir nuestras bocas. Pablo está preso, pero la palabra del Señor está libre. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso.
Aunque Pablo entonces tiene estas limitaciones geográficas, la palabra del Señor no tiene limitaciones geográficas, tiene curso libre, hermanos, a través de los corazones de las personas. Por eso, aunque usted pueda estar en la peor de las circunstancias, usted puede abrir su boca y esa palabra de Dios puede entrar en el corazón de alguien y seguir lo que tiene que hacer y hacer lo que tiene que hacer. Aunque usted esté en la peor de las circunstancias, usted está pasando el peor de los problemas, pero Dios puede usar su vida cuando abre su boca y esa palabra entrar en el corazón de alguien y hacer lo que tiene que hacer para lo cual esta fue enviada. Entonces, fíjense cómo tenemos que mirar la realidad, cómo tenemos que mirar el mundo. Pero al mismo tiempo, hermano, desde el punto de vista de las relaciones, Pablo puede estar limitado físicamente porque está preso a muchas millas de distancia, muchos kilómetros de distancia de quienes él ama en esta iglesia de Filipo. Pero a pesar de que está limitado físicamente, de tener comunión con sus hermanos, pero él no está impedido de estar en comunión del Espíritu mediante la oración por ellos. Usted puede estar separado, José puede estar en Arica, hermano, pero podemos estar comunicados en oración, orando unos por otros todo el tiempo, porque la oración nos junta, la oración nos une, la oración hace un pueblo comunicado con Dios y entre nosotros. Por eso es tan relevante la oración. Hermanos, la oración toca el mundo, la oración puede transformar este mundo, la oración puede cambiar este mundo. La oración desconoce las barreras geográficas, la oración desconoce las barreras étnicas, desconoce las barreras culturales. Un creyente, hermanos, por medio de la oración puede influenciar el mundo. Por eso es tan relevante la oración. Los hombres pueden encerrar al creyente, al predicador, al misionero en una celda oscura, pero no pueden impedir que ese creyente vea el cielo abierto y la gloria de Dios cuando ora. ¿Lo estamos viendo? Usted puede estar en la circunstancia peor de su vida, pero cuando usted cierra sus ojos, dobla sus rodillas y ora al cielo, usted va a ver el cielo abierto, porque Dios le está escuchando. Entonces, por eso es importante darnos cuenta cuán relevante es orar. Los hombres pueden ponerte una mordaza, pueden ponerte un bozal, algo que no te permita, pero no puede impedir que tú ores al Señor de los cielos. Te pueden poner una pistola en la cabeza e impedirte que abras tu boca, pero tú puedes con tu mente y tu corazón comunicarte con el Dios de los cielos y ver y hablar con Dios. Por eso, aunque Pablo estaba impedido de viajar y estar ahí con ellos, él no estaba impedido de estar en comunión mediante la oración con sus hermanos. No había WhatsApp, no había medios de comunicación, no había teléfono. ¿Cómo me conecto con ellos? Por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, porque Dios obra y Dios usa personas, Dios se comunica con sus hijos. Hay personas y hay testimonios de personas que han estado en profundas necesidades económicas, por ejemplo. Han estado ahí rogando al Señor, Señor, no sé qué hacer, no sé qué comer. Y Dios habla a otra persona y le dice, ve y ve donde es hermano y ayuda a tu hermano y bendícelo económicamente. Y Dios ha hecho esos testimonios tremendos. ¿Por qué? Porque las barreras geográficas no impiden la comunión de los hermanos mediante la oración. Por eso es tan hermoso, hermanos, ver que la oración es parte de lo esencial de la iglesia. La iglesia, este texto nos está mostrando cuán hermosa es la oración. De hecho, titulé la enseñanza Oraciones con gozo, propósito y pasión. La oración debe ser una oración llena de gozo porque hay un Dios que nos va a permitir vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestra oración tiene propósitos que son dirigidos a la voluntad del Señor para que se cumpla y con toda pasión, con todo denuedo. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan respecto a la oración. Y desde ahí, con esta introducción, quiero que me acompañe para ir desenvolviendo los textos en 4 puntos. Vamos a hablar sobre esta oración, es un recuerdo, ¿cierto?, lleno de gratitud. También dice ahí el texto, una intercesión llena de alegría, un agradecimiento lleno de entusiasmo y una oración llena de fervor. O sea, ahí hay características de lo que el creyente debe vivir a la hora de estar clamando y orando. Esta iglesia no va a ser edificada si no estamos metiéndonos profundamente en las Escrituras y también profundamente doblando nuestro corazón y nuestras rodillas delante del Señor en oración. Esa es la vida del creyente. Así la iglesia crece, así la iglesia se edifica, así la iglesia se santifica, así la iglesia vence. Por eso es tan relevante. Un recuerdo lleno de gratitud, el primer punto, del verso 3, si usted abre su Biblia, por favor, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo tener recuerdos!
Qué triste es cuando alguien llega a una etapa de su vida donde ya no se acuerda, es doloroso, pero qué hermoso es tener recuerdos. Recuerdos, y los recuerdos, cuando estos recuerdos traen gratitud, son mucho más ricos, pero es innegable que hay recuerdos que llenan nuestro corazón, ¿no? Hay cosas en nuestra vida, en nuestro pasado, hay cosas que quizás algunos de ustedes y yo estamos viviendo de manera muy cercana en poco tiempo. Nuestra hermana Janet ha sufrido la pérdida de su hijo. Son recuerdos que a veces nos traen alegría, pero también a veces hay recuerdos que nos traen dolor y hieren nuestro corazón. El apóstol Pablo, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, comienza a mirar su pasado, el recuerdo, comienza a pensar en los filipenses y él comienza a alegrarse. Porque él comienza a mirar lo que Dios hace en la vida de la gente. Él, hermano, lo que tenemos que comprender es que los recuerdos, nuestro pasado, tienen que ser filtrados a la luz del Evangelio. Todo lo que hemos vivido en el pasado y que nos causa dolor, hermanos, Dios lo ha permitido para nuestro crecimiento, nuestra formación, para que aprendamos a ser compasivos con aquellos que sufren. Porque quien no sabe, no ha vivido algo, no le ha dolido algo, es muy difícil que pueda ponerse en el lugar de otro que está sufriendo eso. Y qué tremendo, porque Dios puede usar nuestros más grandes dolores, nuestros recuerdos más dolorosos del pasado, para poder ayudar a personas que sufren, como dice 2 Corintios capítulo 1. Por lo tanto, el apóstol Pablo se da cuenta que aunque hayan cosas en nuestro pasado malas, como cosas buenas, pueden ser motivo de gratitud al Señor. Hoy le puedo decir a Dios respecto a mi pasado con mi familia, con mi padre en particular, gracias Dios, porque puedo comprender mucho mejor a aquellos que han pasado cosas como las que yo pasé. Y mirar, uno diría, el lado amable, ¿no? Yo diría el lado perfecto que Dios diseñó para el crecimiento de su iglesia. Y es necesario entenderlo. Hay memorias que dan luz de esperanza, pero cuando Pablo, en este caso en particular, vuelve al pasado, se acuerda de la iglesia de Filipos. Y su pecho, su corazón se llena de dulzura, se llena de alegría y gratitud al ver cómo Dios obra en las personas. Yo creo que tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender a alegrarnos en el crecimiento de otros. Mirar al pasado. Quizás hoy día tú miras a tu hermano y dices, ¡uy, cuánto le falta a este! Que todavía no madura, todavía necesitas entender muchas cosas y te dan ganas de repente de zamarrear a uno. Pero cuando tú miras al pasado y miras el presente, dices, ¡wow! Ha crecido. Gracias Dios por ese crecimiento. Gracias Señor, porque el que comenzó la buena obra en él y en mí la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así tenemos que mirar la iglesia. La iglesia no la hacemos crecer nosotros, la hace crecer Dios. Nuestro llamado es a orar sin cesar y a predicar fielmente la palabra. Entonces, es impresionante que al usar la mente, Pablo en este viaje al pasado, él se conecta con su iglesia, se conecta con la gente. Y nosotros podemos comenzar, y yo estos días estuve haciendo el ejercicio y comencé a pensar cuando comenzamos a plantar la iglesia. Digo, ya, otra vez, pastor, hablando. No, me hice ese viaje y miré los primeros pasos, miré los primeros momentos, las primeras personas que llegaron. Muchos de ellos están presentes, algunos ya no están con nosotros, no porque se los llevó el Señor, sino porque han ido a otras iglesias por distintas razones. Yo decía, bueno, gracias a Dios por este. Sí, por este pesado que se fue, igual, doy gracias por él. Y gracias a Dios por esta hermana, gracias por estos que permanecen, gracias a Dios porque todos son mis hermanos. Y yo puedo dar gracias al Señor por eso. Y yo creo que es un ejercicio que el apóstol Pablo nos está invitando a hacer mientras oramos. Nosotros debemos orar con gratitud y orar por aquellos que son duros y aquellos que son más blandos, aquellos que son muy agradables y aquellos que son pesados. Amén. Entonces, así Pablo nos está hablando y nos está enseñando a dar gracias a Dios por todo esto. Pablo fundó esta iglesia que se convirtió en la mayor alianza para su ministerio. Fue una iglesia que lo acompañó, que lo sustentó. En Tesalónica, cuando él estuvo ahí, la iglesia lo apoyó. Cuando estuvo en Corinto, cuando estuvo en Roma. Es decir, esta iglesia trajo mucha alegría al apóstol, pero también desafíos, como toda iglesia. Como toda iglesia. Esta iglesia, en lo personal puedo hablar, y me ha tocado pastorear, me ha traído muchas alegrías, más también muchos dolores. Pero doy gracias a Dios por eso.
Y necesitamos mirar la vida a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios ha determinado, a la luz de lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Estos recuerdos también, fíjense cómo el texto nos está mostrando que el apóstol da gracias, pero al mismo tiempo glorifican al Señor, porque Pablo dice, doy gracias ¿a quién? A Dios. Él no está dándole gracias a la misma iglesia, él está dando gracias a Dios, porque sabe que lo que la iglesia es lo que Dios ha determinado que pase. Y le glorifica al Señor por aquel avance, Por eso, hermanos, si nosotros como iglesia hemos avanzado en algún sentido, no tiene que ver con el pastor que tienen. No tiene que ver con los líderes que tienen. Tiene que ver con el Dios que tienen. Amén. No con nosotros, los que lideramos. Nosotros somos uno más de ustedes, en una función específica. Por eso podemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios en los momentos difíciles y gracias a Dios en los momentos muy buenos. Dios quiera que esta iglesia se llene de momentos buenos. Es lo que anhelo. Pero también tenemos que estar preparados para los momentos malos. Y estar juntos en los momentos buenos y estar juntos en los momentos malos. Amén. Entonces, eso es lo que la Biblia nos muestra. Lo primero es que los recuerdos, lo que hemos vivido, tenemos que mirarlo, no podemos olvidar lo que hemos vivido, tenemos que mirar lo que hemos vivido, mirar cómo éramos, cómo somos, con la esperanza de lo que seremos y ser agradecidos de Dios por la iglesia que tenemos. Y nos hemos equivocado muchas veces. Y yo creo que podremos volver a equivocarnos, espero que cada vez menos. Sería bueno que fuéramos más sabios partiendo desde mí mismo y no cometer los errores del pasado, ¿cierto? Pero llenos de gratitud por la iglesia, orando, gracias por la iglesia, Señor, gracias por ese pastor que me pega unos palos el domingo, gracias, Señor. Amén. Algunos me han bromeado, pastor, yo vengo acá siempre con un casco, me dicen. De gracias por eso, porque a lo mejor necesitas eso. Amén. Entonces, el segundo punto de este tema, el primero entonces era un recuerdo lleno de gratitud, recuerdos que traen gratitud, recuerdos que producen gloria a su nombre. Y el segundo punto, hermanos, una intercesión, una oración llena de alegría. Nosotros tenemos que ser cristianos que oran agradecidos, pero también alegres. El verso 4, tómelo ahí, por favor, dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y a veces, hermano, uno escucha oraciones de pura lamentación. Yo no estoy diciendo que no podamos lamentar y clamar a Dios, ¿no? Pero de repente es pura quejabanza y no alabanza. Pura quejabanza nomás. No alabanza. No gratitud, no gozo, no alegría. Señor, gracias porque en medio de este grandote problema tú estás conmigo. Tú estás en mí, tú estás guiándome. Tú no me has dejado solo. Gracias, Señor. Estoy enfermo, pero tú estás conmigo. Con gozo, lleno de gratitud. No, Señor, sáname. Oh, y lamentando. Sí, mi hermano, yo no quiero burlarme. Yo estoy diciendo que a veces el corazón tiene que comprender que muchas de las cosas que vivimos son la voluntad del Señor. Y tenemos que aprender a agradecer en toda circunstancia. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí en este texto? Fíjense muy bien. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Lo primero que vemos en este texto es que es una intercesión continua. ¿Cuánto hay que orar, hermano? Mucho. ¿Con qué frecuencia? Siempre. Usted no debe orar solamente por los alimentos. Hay algunos hermanos que interceden solo a la hora de alimentarse. Y esa es su oración. Gracias por este rico alimento. No alcanzan a terminar. Ora corto porque se nos va a enfriar. La oración es continua. Y, hermanos, qué tremendo, porque Pablo es un obrero incansable, es un hombre intenso en lo que hace, un hombre dedicado, fuerte, atrapado por el ministerio, atrapado por el evangelio. Y qué lindo, porque este hombre, a pesar de que es un hombre trabajólico, lo vemos, ¿no? Eso es lo que nos deja ver la Escritura. Un hombre trabajólico, en ese instante que está atrapado en la cárcel, su corazón no para de orar
No para, porque Él sabe que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Él en su corazón no está enfocado en sí mismo. Imagínense, ¿cómo nos damos cuenta que Él no está enfocado en sí mismo? No se deprimió en la cárcel. Si Él creyera que todo depende de lo que Él hace, el tipo estaría deprimido. Pero está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Él sabe que todo no depende de Él. Aunque trabaje, porque esto no depende del que corre o hace, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces Él no se deprime. Por eso a alguien que ya podría llegar anciano, viejo, incapacitado en algún sentido, se va a poner deprimido porque dice, ya no voy a poder hacer para el Señor lo que hacía antes. Si no importa. ¿Usted cree que el ministerio depende de nosotros? Depende de Dios que tiene misericordia. Mientras tenga vida, mientras tenga fuerza, tengo que hacer lo que tenga que hacer. Pero el día que el Señor me las quite, voy a solo alegrarme en lo que Dios hizo. Y voy a orar mucho. El día que su pastor ya no pueda hacer lo que hace hoy día, yo no voy a dejar el ministerio, voy a seguir orando. Y cuando piden un consejo, voy a seguir aconsejando. Porque el ministerio, el llamado de todo creyente jamás termina. Solamente para y cesa el día que nos vamos de aquí. Y aquel día es la victoria más grande. Porque la muerte de los santos es victoria. Amén. Entonces, Él no ora esporádicamente. Fíjense, un hombre que tiene tanto que hacer. Yo miraba lo que yo hago. Yo tengo mucho que hacer, pero digo, a veces me desenfoco. Porque a veces pienso que es por hacer. No, yo tengo que orar mucho más. El apóstol Pablo, con todo lo que tiene que hacer, pasa mucho tiempo orando. Mucho tiempo orando. Este anciano, hermano, porque a esa altura era un anciano conectado con el cielo. Un anciano que vive conectado con Dios, un anciano que está con su corazón orientado hacia Dios, y bien orientado hacia Dios va a poder hacer muy bien lo que tiene que hacer aquí. Por eso necesitamos orar mucho, sin cesar, como mi esposa citaba. Los creyentes debemos orar sin cesar, y eso es lo que Pablo muestra en su propio ministerio, es lo que está diciendo. Por eso él viene y dice, siempre rogando en todas mis oraciones, continuo, una intercesión además completa. Él ora por todos los creyentes, no por los que les cae bien nomás. Él no está orando solamente por la hermana Juanita, por Pedrito y Juanito, que se enteró que tuvo unos problemas. No, él está orando por todos los creyentes, porque todos los creyentes necesitamos que alguien ore por nosotros. Entonces mi oración no es solo por una lista de oración de algunos hermanos de mi iglesia, sino yo debo orar por cada miembro de esta iglesia y aún más allá. Orar por nuestra nación, orar por los gobernantes, por quienes están en autoridad para poder vivir quieta y reposadamente. Usted y yo deberíamos estar todos los días orando también por este país, por el presidente, las autoridades, los diputados, cada día, hermano, cada día. Una oración completa hizo él, con mucho cariño él lo hace. Él no dirigió su oración a la élite de la iglesia, porque para Pablo, los miembros, como lo vimos la semana pasada, los diáconos y los obispos son todos importantes. Es más, él le habla mucho más cariño y mucho más directo a la iglesia que a los diáconos y a los obispos. Ellos están haciendo y estamos haciendo la pega que tenemos que hacer. Él ama a la iglesia y nosotros tenemos que aprender a amar a la iglesia, a sus hermanos. Yo me agrado mucho cuando me manifiestan algún sentido de cariño a mí, como pastor de la iglesia, pero yo me alegraría mucho más que además de hacerlo conmigo, usted lo haga con todos los que tiene a su lado. Si usted tiene un grado de respeto y admiración conmigo, se lo agradezco. Pero me agradaría mucho más que usted tuviera esa misma intencionalidad con cada uno de los que tiene al lado en este minuto sentado. Amén. Porque eso nos enseña las Escrituras. Eso nos enseña la palabra. Eso nos enseña el sentido de igualdad que tenemos delante de Dios. Somos todos creados a imagen de Dios. Y qué tremendo, hermanos. ¿Qué nos enseña también este texto? Además de mostrarnos esta idea de una intercesión completa, también nos enseña que es una intercesión humilde. Porque ¿qué dice él? ¿Cómo oraba? Rogando, hermanos. Él está ahí clamando, pidiendo con humildad delante del Señor. Él no está decretando cosas, como algunos hacen por ahí, que no sé qué rayos se creen.
Él no viene a decretar bendición sobre alguien y que te bendigo, nada que te bendigo. Va al sudo. Hermano, Él ruega a quien puede bendecir a las personas. Él clama con toda humildad a aquel que en su misericordia puede transformar la vida de alguien. Él ora en su corazón confiando y humilde frente a un Dios que es soberano absoluto de toda la creación. Más es un Dios de misericordia que puede obrar en favor de su pueblo cuando el pueblo clama, cuando el pueblo ora. Entonces, cuando alguien, hermanos, tiene más intimidad con el Señor, mientras más intimidad con Dios tenga, más humilde será. Por eso aquellas personas que dicen y que claman y decretan, hermanos, tienen unas vías de cercanía de Dios por allá, teórica. Porque mientras más cerca estás de Dios, más humilde te pones. Mientras más cerca estás del Señor, tu corazón es más sensible a la necesidad de los demás. Necesitamos entonces al mismo tiempo ver cómo Pablo tiene una intercesión alegre. Por eso él dice el texto, rogando con gozo, con gozo. Él es un hombre que está en la peor circunstancia, pero él escribe esta carta que es llamada la carta del gozo. Es un gozo y alegría que refleja, hermanos, la perspectiva vertical que él tiene de la vida. O sea, su mirada del mundo, su mirada de la vida es la mirada que Dios pone en él, no lo que sus ojos ven. Por eso él puede sonreír, él puede alegrarse en medio de las circunstancias. Algo similar es lo que Santiago dice, ¿cierto? Que podemos estar gozosos, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo alguien puede estar gozoso en pruebas? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan en un problema serio estar, wow, gracias Dios? ¿Se lo imagina? Ese es candidato para un psiquiatra en este mundo, ¿cierto? Usted necesita ir al psicólogo, Señor. Bueno, es que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero quizás a veces tenemos que decirle a nuestra cara que tenemos gozo en el corazón, ¿cierto? De repente hay que decirle a la cara, ¿no? ¿Cierto? Porque hay algunas caras que dicen, tengo gozo. Entonces, hermanos, qué tremendo cómo alguien conectado con Dios, pero que está en la peor de las circunstancias, puede invitar a la iglesia a orar con gozo, a orar con pasión, a orar constantemente, a orar humildemente. Y es algo que tenemos que aprender a hacer. Por eso la Biblia nos está enseñando hoy día cómo tenemos que orar. Si queremos que esta iglesia crezca, si queremos plantar iglesias, si queremos que Dios haga grandes cosas en medio de nosotros, tenemos que orar. Y por eso yo quiero ver a muchos de ustedes aquí los domingos temprano orando. Que oremos sin cesar, que doblemos nuestras rodillas con gozo, con alegría, continuamente, humildemente. Estemos orando delante del Señor. Les quiero hacer esa invitación. También, ¿qué vemos en el texto? Que esta oración contiene un agradecimiento, ¿cierto? Es un agradecimiento pero lleno de entusiasmo, porque él está contento con lo que está pasando. Él está vinculado con lo que está pasando. Él no es una persona que está en la distancia, él está metido en el terreno, él está metido con la iglesia, él es un agente que obra en favor de la iglesia. Él no es un espectador. Qué triste es que muchos creyentes hoy día son espectadores de lo que Dios hace. Están en la banca, están mirando lo que pasa. ¡Oh, qué lindo! Un hermano se sanó. Pero él no oró ni media oración. Muchos creyentes son espectadores, pero cuando alguien está metido en la pega, cuando alguien está metido con la iglesia, cuando alguien está sirviendo, cuando alguien está sufriendo por la iglesia, cuando hay victoria, se alegra. Porque está lleno de entusiasmo, porque está metido ahí, está con las manos en la masa. ¿Cierto? O sea, los creyentes tenemos que estar involucrados. Entonces, fíjense lo que el texto dice. Él está agradecido, lleno de entusiasmo por la cooperación en el evangelio. Dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, él está tan contento porque sus hermanos están juntos trabajando. ¿Por qué? Porque él se siente parte del equipo. Él se siente parte de la iglesia. Él no viene de visita los domingos. Él es parte de la iglesia.
Él se integra en la iglesia, Él va a los grupos comunitarios. ¿Aló? Él se está discipulando, Él está llamando a sus hermanos, Él está visitando a sus hermanos. Él es parte de la iglesia. Él no viene de visita. Amén. Y ese es un tirón de oreja para algunos. Él no viene de visita. Él está comprometido y por eso puede tener un nivel de gratitud que no tiene... Mire, alguien que viene de visita se puede alegrar contigo de una linda noticia. Sí. Pero no se alegra de la misma manera cuando alguien estuvo metido ahí, trabajando por eso, orando por eso, y cuando hay una victoria, el gozo es distinto. ¿Lo ven o no? ¿Es así o no es así? Por eso es una invitación a estar metido. Pablo se alegra por esta cooperación, por estar junto con otros creyentes. Los cristianos son participantes, todos hermanos de la obra del Evangelio. Todos tenemos que ser participantes. No solo participantes, hermanos, de la gracia de Dios, sino también de la tarea. No solo de recibir el favor de Dios, sino también de la pega. ¿Aló? ¿Sí? ¿Amén? Y me sigue amando. Gloria a Dios. Algunas verdades se pueden destacar aquí, por ejemplo. En primer lugar, ¿qué es ser cooperador del Evangelio? Aunque Dios es el que realiza todas las cosas con respecto a la salvación, lo sabemos, es una salvación monergista, Dios es el que salva del pecador, ¿cierto? Somos sus colaboradores en esta bendita obra. ¡Qué tremendo! O sea, es Dios quien abre el corazón, ¿cierto? Pero es la iglesia la que predica la palabra. Es Dios quien levanta a los obreros, pero es la iglesia la que los sostiene. O sea, Dios trae a los obreros. Estamos orando, Señor, envía obreros a la mies. ¿Y quién va a pagarle a esos obreros? ¿Aló? La iglesia. ¿O usted quiere que envíe Dios ángeles con billetes? O sea, nosotros colaboramos. Es Dios quien dirige la agenda misionera de la iglesia. Él nos va a decir dónde tenemos que ir, pero es la iglesia la que da el soporte a aquellos misioneros. ¿Lo estamos viendo? Y eso es estar metido en la pega. Eso es estar compenetrado. Por eso, cuando hay victoria, todos ganamos. Cuando hay derrota, todos nos dolemos. Y nos volvemos a parar todos y seguimos adelante. Eso es la iglesia. Porque la iglesia es una familia. Cuando la familia sufre, todos sufren. Cuando la familia se goza, todos se gozan. Amén. Tenemos que comprender, y eso debe ser motivo de oración. O sea, nuestras rodillas deben doblarse por las necesidades de nuestra iglesia, por los desafíos de nuestra iglesia. Por eso, los filipenses, hermanos, la iglesia de los filipenses no solo aplaudió la obra de Pablo, ¿cierto? No solamente los filipenses estaban contentos con el apóstol que les tocó de pastor, ¿no? Ellos estaban felices. Oh, Pablo, qué tremendo lo que hace. Wow, es que eres tan tremendo. Me encanta cómo eres, Pablo. Sigue adelante, voy a estar orando por ti. No, ellos no hacían eso. Ellos, además de hacer eso, se metían. Ellos también predicaban. Ellos también servían. Ellos también iban detrás de las personas que necesitan. Y ese es un desafío cada día más grande. Yo agradezco a Dios por esta iglesia porque muchos están creciendo en eso. Gracias, Señor. Pero yo creo que queremos más. Queremos más. Y no porque yo sea insaciable. Es porque Dios no se conforma. Porque Dios dijo, sed santos como yo soy santo. Tú dices, oh, yo he crecido, he madurado. Antes no golpeaba, cuando me decían a alguien, antes yo le pegaba un combo en los hocicos a una persona así. En buen chileno lo dije. Antes, oye, yo avancé porque ahora no golpeo a nadie. Dios quiere mucho más que eso, iglesia. Ahora alguien me ofendía y yo le decía 3, 4 cosas, ya no las digo, me lo aguanto, pastor, me lo aguanto. Hermano, el Evangelio quiere ir mucho más profundo en tu corazón. Y si hemos volcado nuestro corazón a amar a otros hoy, y veo grupos de conexión amando, cuidando, locales es precioso, y sigo orando por aquello. Yo anhelo que cada miembro de esta iglesia viva el Evangelio de esa manera. Todos y cada uno. Amén. Ese es el anhelo, y no porque yo tenga un anhelo especial, es porque es el anhelo de Dios. Dios quiere una iglesia santa, pura, sin mancha, una iglesia que se ame, una iglesia que sea de impacto en el mundo. Más que por su teología, aunque una buena teología produce una buena vida, que nuestra teología demuestre de manera práctica lo que creemos. Nuestra ortodoxia, ¿cierto? De tener una ortopraxis, una correcta práctica en nuestra vida. En segundo lugar, yo creo que es tan importante
que esta iglesia comprenda, la iglesia filipense y nosotros también, qué es cooperar con el Evangelio. Fíjense, la iglesia no solamente permaneció firme y fiel a pesar de que Pablo no estaba, sino que también ellos permanecieron firmes a pesar de su pobreza. Esa era una iglesia que también sufrió problemas, aunque estaba ubicada en una zona rica, pasaron también dificultades, pasaron también persecución. No todo el periodo de esa iglesia fue bonanza, también hubo cosas difíciles. Nosotros los primeros años en esta iglesia tuvimos bonanza, la iglesia iba pero como avión para arriba, y de repente el combustible se acabó. Y empezamos a caer, y otra vez Dios nos da otra vez motores, palabra, Espíritu Santo, Dios nos guía, pero es una cosa de desafíos. La iglesia es un gran desafío, como ser matrimonio es un gran desafío, ¿o no? ¿Cierto que es un gran desafío? Si yo le digo a los que se casan, ¿tú estás seguro? O sea, yo ya me doy cuenta que a ti te gusta la adrenalina, te gustan los deportes extremos. ¿Ah? Yo digo, ¿por qué no vas a hacer Benji mejor? Quizás lo vas a pasar mejor. No, estoy bromeando. Ok, entonces, y qué tremendo, hermano, darnos cuenta que él está cooperando, Pablo se siente parte y se da cuenta que esta iglesia hermosa, preciosa de Filipenses es una iglesia que lo hizo desde el principio hasta ahora. El texto dice que ellos han participado, ¿cierto?, de la comunión desde el primer día hasta ahora. Una iglesia que siempre ha sido así, una iglesia que se ama, una iglesia que trabaja. Segundo punto, por la seguridad de la salvación. Qué lindo. Él es agradecido y está entusiasmado. ¿Saben por qué? Porque sus hermanos no se van a perder. Quienes fueron salvos, son salvos forever, para siempre. Aquel que fue justificado por Dios, siempre va a ser justo delante de Dios. Qué lindo es eso. O sea, ¿se imaginan? Es así, trabajo asegurado. Nosotros trabajamos, predicamos, nace de nuevo y no se pierde. ¿Qué mejor? La pega asegurada, que todo lo que hacemos, cuando da fruto de vida eterna, esa persona nunca se apartará del Señor. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Él está persuadido, hermano, está convencido que aquellos que son salvos, Dios los va a perfeccionar. Por eso usted, cuando tenga problemas con alguien, cuando usted tenga problemas de confrontación con alguien, con un hermano, o si usted tiene problemas en su propio matrimonio, al interior de su familia, usted tiene que volver al texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, leer el texto. Si no es suficiente, péguelo en la pared. Si no es suficiente, tatúeselo en el brazo. Porque usted ahí léalo, repítalo una otra vez, léalo, repítalo, grabe 50 CDs con el mismo versículo, póngalo cuando va para el trabajo, cuando se vuelva, escúchelo de nuevo, porque tiene que convencerse, hermano, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, aunque tus ojos vean otra cosa. Amén. Por eso el apóstol Pablo no habla de sentir. Es que no siento, pastor. No importa. Usted tiene que menospreciar su sentimiento en ese minuto y agarrar las escrituras y decir, ahí dice, Dios dijo, no yo, Dios dijo, que Él comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. Aunque mi esposo sea un inmaduro, aunque mi esposa sea una inmadura, aunque mis hijos son unos inmaduros, no importa. Los agarró el Señor. ¿Son salvos? Son salvos. Listo. Seguro. Ellos van a crecer. Amén. Ok. Entonces, por eso lo lindo es que en primer lugar esta convicción de Pablo, cuando él dice estoy plenamente seguro, no es una cuestión de posibilidades hipotéticas, no es un tema de estadísticas, no es un tema que quizás, es seguro que aquel que nació de nuevo, Dios lo va a perfeccionar. A lo mejor no al nivel que tú quieres que llegue, es que tú no eres su Señor. Porque el Señor, Romanos 14, dice que si cae, para su Señor cae. Y si se levanta, para su Señor se levanta. A ti te encantaría que fuera un apóstol Pablo tu esposo, me imagino. No te gustaría. Porque te tendría trotando, llorando todos los días. Pero
hermano, Dios ha puesto delante de nosotros su voluntad. Y tenemos que amar esa voluntad, orar para que esa voluntad se desarrolle y seguir doblando nuestras rodillas llenos de gozo, llenos de alegría, con toda humildad, no reclamando, oh, cambia a mi esposo, cámbialo, cambia a esta mujer. Usted no tiene que alegar, usted tiene que agradecer, llenos de gratitud, llenos de gozo, llenos de humildad, porque Dios obra en ese, digamos, caldo de cultivo, un corazón que está clarito con quién es Dios y quién es Él, ¿cierto? Entonces, en segundo lugar, entender que aquel Salvador es Dios, no somos nosotros. No crea que uno repitiéndole 2000 veces algo a alguien, eso le va a entrar en el corazón, porque quien salva es Dios. Nosotros podemos decir muchas veces, pero quien abre la mente, ¿se acuerdan de la salvación de Lidia? Quien abrió el entendimiento, ella iba todos los sábados a su oración religiosamente y escuchaba la lectura seguramente de la Torá y ella estaba ahí escuchando los sermones todo el tiempo, pero no le entraba. Ella creía que iba una vida perfectamente religiosa, mas Dios tuvo que llegar y abrir el corazón. Pablo ya estaba predicando, él estaba predicando, pero ella no entendía, no le había sido revelado hasta que Dios le abrió el corazón para que entendiera. Por eso no es nuestro trabajo abrir el corazón, nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es enseñar con humildad, animando a las personas a levantarse. A veces hay que tirarle las orejas. Algunos hermanos yo he tenido que decirle alguna vez, ¿no? Que un poquito más fuerte, un poquito. Claro, y los hermanos te miran así como, wow, pastor. Pero a veces es necesario. Y otras veces hay que hablar muy suave. Sobre todo cuando uno está conociendo recién a alguien. Yo bromeo con esto porque algunas hermanas, una vez me dijo, ¿usted no me hablaba así cuando las primeras consejerías? No, porque ya usted ya tiene que dar fruto, pues ya se acabó, ya es grandecita, ¿no? Es grandecito, ya tienes años en Cristo, usted no puede seguir siendo un bebé y que de repente aparece en la iglesia, de repente vuelve, esos son niños espirituales y ya tienen que madurar. Ya es suficiente. Tenemos tanto por qué trabajar juntos, tanto por qué alegrarnos, tanto por qué orar, tanto por qué unirnos cada día, que no podemos estar lejos de la iglesia. Amén. Entonces, Dios todavía está trabajando en nosotros, eso es innegable. En cuanto a la justificación, sabemos, en cuanto a la justificación ya hemos sido salvos. Con respecto a la santificación estamos siendo salvados. Pero con respecto a la glorificación, seremos salvos en el futuro. Esa es la realidad de nuestra vida. Somos justos porque fue algo que Cristo hizo en nuestro pasado. Estamos siendo santificados hoy, cada día de manera progresiva, lo que se conoce en teología como santificación progresiva, pero llegará el día donde todos los achaques, donde todo el lloro, donde todos los impedimentos que tenemos físicos, emocionales, intelectuales, se acabaron, hermano. Porque ahí veremos la gloria de Dios en plenitud, para siempre. Yo quiero eso. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar con Cristo en esa plenitud por toda la eternidad. Además, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la salvación, esta salvación que Dios nos dio, es una salvación que está en proceso, entonces está encaminándonos a un final. Dios nunca desiste de nosotros. Cuando Él dice que comenzó una buena obra y la perfecciona, hermanos, quizás muchos de nosotros vamos a desistir de algunas personas. A veces por disciplina hay que hacerlo, porque eso es una obligación bíblica. Pero a veces porque emocionalmente nos hemos desgastado con alguien. Pero a pesar de eso, Dios no desiste. Dios no desiste. Porque Él a sus hijos nunca los va a dejar. Si tú eres hijo, tienes que tener confianza. Si tú eres hija, confía. Porque Dios jamás te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Porque Él no desiste. A pesar de que somos pesados. A pesar de que somos pesados algunos. ¡Wow! Qué lindo es saber eso, ¿no? Qué tranquilidad trae a nuestra alma. Como dice Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Hermanos, es real que aquí todavía gemimos, aquí todavía nos duele por causa del peso del pecado. Aquí, hermanos, todavía vivimos en un cuerpo de debilidad. A los años que tengo ya hay cosas que me duelen. Porque somos débiles. A veces después de un día arduo de trabajo lo único que quiero es sacarme los zapatos. Con los pies así, pum, 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 pum. Porque ya no es lo mismo. Estamos en un cuerpo de debilidad. Aquí todavía somos un ser ambiguo y contradictorio muchas veces. ¿Cierto? Decimos algo y hacemos otro. Aquí todavía tropezamos con muchas cosas, hermanos. Pero cuando Cristo venga, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ser liberados de todos estos problemas. Por eso también tenemos que anhelar la venida del Salvador. Un cristiano tiene que vivir seguro de su pasado, que sabe que es liberado del pasado, ha sido justificado de su pasado, pero tiene que conocer su pasado para tener claro su presente. Y hoy tiene que estar parado sobre las Escrituras, viviendo en oración, pero con el corazón esperanzado en la redención final. Así debe vivir correctamente el cristiano. Clarito con su pasado, bien claro en su presente y clarito con su futuro. Amén. Esa es la manera, porque va a llegar un día maravilloso donde todo esto se va a manifestar. Dice la Escritura al final de la Biblia suya, en Apocalipsis 21, 3 al 5, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Se acabó el lloriqueo, hermano. Se acabó el llanto por el dolor, se acabó. Y ya no habrá muerte, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que son estas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, qué hermoso esto, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, que no se le olvida a nadie. Y escríbelas para que los hermanos de Cristo Eterno Redentor ahí en la Florida las escuchen. Que no se olviden. No te olvides que viene el día donde todo esto se acaba. Y todo este sufrimiento, todo este dolor se va a acabar. Hermano, confía en eso. Mientras tanto, ora. Lee la palabra, busca del Señor cada día. Y mientras tanto, hermano, pégate a tu hermandad, pégate. Asiste a los grupos de conexión, no inventen más excusas. El verso 7 dice: cómo me es justo sentir esto de todos vosotros. Necesitamos estar pegados en una estrecha relación fraternal. Verso 7, me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué tremendo que Pablo esté hablando de su corazón, hablando de sus sentimientos más profundos de amor por la iglesia. Yo creo que necesitamos esto. Necesitamos sentirnos amados. Necesitamos aprender a amar a otros a pesar de las diferencias. El cristianismo es un camino de aprendizaje en amor. Recuerden lo que al Señor le preguntaron: ¿cuál es el más grande mandamiento? No dijo ser santo, no dijo no matar, no dijo no adulterar. ¿Qué dijo? Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el cristianismo no es un montón de reglas, es aprender a amar como Dios quiere que amemos. Y cuando amamos a Dios, vamos a hacer su palabra. Y cuando amamos de verdad, vamos a amar a aquel que tengo a mi lado, aquí en esta iglesia. Entonces esta iglesia, como la de Filipenses, como ninguna otra, fue tan solidaria con Pablo. ¿Por qué? Porque ellos recibieron amor. El amor de Dios primeramente y el amor de su propio apóstol. Ustedes también pueden vivir y experimentar ese amor y aprender a amarse profundamente unos con otros. Estas semanas que pude conversar algo con Janet, ella me decía que una de las cosas que impresionó a algunos de su entorno fue el cariño, el amor de los creyentes. Porque ellos no los escucharon predicar. No saben cuántos discipulados han hecho ustedes.
No saben si saben correctamente lo que es la salvación. ¿Qué vieron ellos? El amor de los hijos del Señor. Necesitamos experimentar mucho más profundamente eso. Mucho más profundo. Y se los digo con toda convicción. Yo estoy contento con lo que está pasando. Más necesitamos crecer mucho más en amarnos profundamente. Porque eso es el Evangelio. Y ya voy terminando con esto. Cuarto punto. Esta oración que debe hacer el cristiano, que debe ser llena de gozo, llena de gratitud, con mucho entusiasmo, también debe ser una oración llena de fervor, de pasión, de orar con pasión. El verso 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y esto en la práctica nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Que el apóstol Pablo quiere amor, pero quiere amor y más amor. Si vemos amor en la iglesia, queremos más amor, más, hermanos. Es nuestra condición, así Dios nos hizo, personas para amar. ¿Saben qué? Si hay algo que los cristianos pueden hacer sin límites, es amar. Usted puede trabajar en los límites de su corazón. Vencer el egoísmo, vencer la independencia. Porque usted sabe por qué usted tiene un límite incalculable de amor, porque Dios puso su amor en ustedes. Dice Romanos 8, que Él puso por su Espíritu su amor en nosotros. Y ese amor no tiene límite. Por eso, si hay algo que con certeza le puedo decir que un creyente puede avanzar sin límites en su vida, es amar. Amar profundamente. Y eso es digno de notar, porque Pablo, hermano, no está orando para que los creyentes tengan prosperidad. No está para que sus sueños se cumplan. No está orando para que, oh Dios, ese sueño que tiene mi hermano, ayúdalo a cumplir. No está orando por eso. No está orando para que ellos nos dejen algún grado de pobreza que puedan tener. Él no está orando por eso. Él está orando tampoco por liberación. No está orando porque son perseguidos. Había muchas razones para orar. Pero él no ora por eso, pide para que esta iglesia crezca en una escala superior de amor. ¡Qué tremendo! Hay tantas cosas que podemos orar, pero Pablo no ora por ellas. Pablo ora para que amen. Y él reconoce que esa iglesia ama, pero dice, yo quiero que amen más, Dios quiere que amen más. Entonces, qué lindo. Entonces, ¿de qué manera crecemos en el amor? Hermanos, primero, el amor necesita convicciones profundas en el Evangelio, porque Dios nos enseña a amar cuando entendemos que podemos amar a un distinto, que podemos amar a un pecador. El Evangelio nos enseña lo que es realmente el amor. No es el amor idealista de Hollywood, no es el amor idealista de las películas, ¿no? Es un amor claramente con una convicción clara, con un conocimiento claro. Por eso Pablo les dice, ustedes tienen que crecer en toda ciencia y conocimiento. Conocer muy bien lo que es el amor, y Dios nos invita a conocer realmente lo que es el amor. Y el amor debe crecer, como dice el versículo 10. Miren, el apóstol lista 3 razones para este crecimiento. Primero, los creyentes deben probar cosas mejores. Yo digo, Dios, gracias por esto que estamos viendo, pero me gustaría probar algo mejor. Quiero algo más, quiero más de ti, Señor, quiero más de tu palabra, quiero más de la experiencia contigo, quiero más conocimiento, quiero más sabiduría y quiero más relaciones de amor con mis hermanos. Y podemos probar cosas mejores. Y el discernimiento nos va a llevar, esa sabiduría y conocimiento, a discernir bien. También ese discernimiento va a ayudar a los creyentes a ser sinceros e irreprensibles. Nos va a mostrar nuestro pecado. Mientras más nos acercamos al Señor, nos vamos a dar cuenta qué cosas están impidiendo en nosotros a crecer en ese amor y poder ser irreprensibles y sinceros delante del Señor. Y termino con este punto. ¿Para qué el amor debe crecer? Ya lo vimos. Para ser irreprensibles. ¿Y cuál es la fuente del fruto de la justicia? El fruto de todo esto, hermano, es Jesucristo el Señor en nosotros. El apóstol termina diciendo el texto, llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién, hermano? ¿Quién produce esos frutos? Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Y el propósito de esos frutos en nosotros, ¿sabe para qué son? Para la gloria de nuestro Señor.
Yo no sé cuánto Dios te ha hablado a ti esta mañana. No tengo cómo saber. Me encantaría saber, porque soy copuchento. Yo no sé cuánto Dios te ha hablado, pero sí ruego a mi Señor que lo que te haya hablado lo creas profundamente. Y lo que Dios te haya hablado te lleve a revisar tu propio corazón. Porque hoy estamos delante del Señor, estamos recordando Santa Cena. Y yo creo que nuestra reflexión personal, nuestra examinación del corazón es algo necesario, sobre todo a la hora de comprender que estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Él es digno de humillarnos, Él es digno de reconocer nuestros pecados. Él es digno de decirle, Señor, perdóname por lo que he pensado. Señor, perdóname por la distancia que he tenido de la iglesia. Señor, perdóname por no estar orando como tú quieres que ore. Señor, perdóname. Y por eso quiero, antes de compartir Santa Cena, quiero invitarles a tomar unos minutos y de manera personal, usted ore al Señor y pídale perdón a Dios por aquello que Dios le ha hablado y que sabe que Dios otra vez le está repitiendo y necesita arrepentirse. No se acerque a la mesa del pacto, no se acerque a la mesa del recordatorio del sacrificio de Cristo sin conciencia de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos perdonados por Dios, somos perdonados por Dios, pero no nos acerquemos a la mesa indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre, lo que esto significa. No menospreciemos el sacrificio de Cristo, llegando así como nada delante de Él, sin una convicción de arrepentimiento. Entonces yo les invito a orar, a confesar sus pecados en un tiempo de oración.